Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aurora Rebeto y hoy hablaremos sobre los aspectos políticos, económicos y sociales de la Guerra Federal en Venezuela. La Guerra Federal de Venezuela fue un enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales en el siglo XIX, entre 1859 y 1863, considerado el enfrentamiento bélico más largo y más costoso para Venezuela tras la independencia. La Guerra Federal también se conoce como la Guerra Larga, Revolución Federal o la Guerra de los 5 años. Fue uno de los primeros alzamientos ocurridos contra el recién instaurado gobierno de Julián Castro. Antecedentes de la Guerra Federal. La fundación del Partido Liberal en 1840 y la propagación de sus ideas en el periódico El Venezolano, que dirigía el fundador del partido, Antonio Locadio Guzmán. La represión que desencadenó el gobierno conservador en 1846 contra los liberales. Su líder, Antonio Locadio Guzmán, fue preso y desterrado. Se alzó Francisco Rangel en protesta y fue muerto. Lo mismo hizo Ezequiel Zamora y fue desterrado. Las medidas liberales que tomó la hegemonía de los monagas, lo que demostró que era factible llevar a la práctica la ideología liberalista. El derrocamiento de José Tadeo Monagas por Julián Castro en 1858, que provocó alzamiento de los liberales en todo el país. Con estos alzamientos empezó la guerra. Las causas fundamentales de la Guerra Federal. El reparto desigual de las tierras y la ganadería estaban en manos de unas cuantas de las familias de los caudillos militares que habían luchado en la independencia. La miseria en la que vivían alrededor de 40.000 libertos, que al no encontrar trabajo habían regresado como sirvientes a la casa de sus antiguos amos o deambulando por distintas partes del país en situaciones de miseria. Las prédicas de los liberales sobre la igualdad social en contra de la desigualdad que se manifiestan por todas partes. Esto coloca al pueblo contra los conservadores y los propietarios de grandes haciendas y hatos. La crisis económica de 1858, tanto a nivel nacional como internacional, como reflejo de esta crisis el país se hace deficitario, ya que los ingresos obtenidos por los productos de exportación disminuyen, puesto que esos productos bajaron de precio. Aspecto social. El componente social de la Guerra Federal es quizás el más complejo e importante de ser analizado, pues pese a que con el grito de la Federación se produjo la irrupción en el escenario venezolano de la Oeste Llanera. La dirección política de la insurrección, especialmente después de la muerte de Ezequiel Zamora, fue desempeñada por terratenientes, capas sociales de la burguesía urbana y caudillos militares ideológicamente aburguesados. El programa de Zamora exigía la abolición de la pena de muerte, la prohibición perpetua de la esclavitud y el sufragio universal, combinado con los principios alternativos de gobierno. Es por este motivo que algunos historiadores señalan que más que una insurrección campesina, la Guerra Federal significó un renovado intento de fusión entre dos realidades sociales y raciales, blancos contra razas mezcladas. En cuanto a sus consecuencias, se puede afirmar que la Guerra Federal no modificó las estructuras de una sociedad agraria tradicional. La solución conciliatoria adoptada con la firma del Tratado de Coche en abril de 1863 consagró el triunfo nominal de la Federación, aunque en la práctica este principio político nunca pasó de ser una ficción. Una vez en el poder, Falcón distribuyó liberalmente los frutos de la victoria entre él mismo y sus compañeros más allegados. Se le atribuye en este sentido al general federalista José Loreto Arizmendi la cínica o desencantada declaración: luchamos 5 años para sustituir ladrones por ladrones, tiranos por tiranos. En síntesis, a pesar de los calificativos tales como crisol de la igualdad social, insurrección campesina, guerra revolucionaria o guerra social, que se han utilizado para resaltar su carácter igualatorio de la Guerra de los 5 años. En términos generales, al final de esta, en el fundamento material de la sociedad oligarca, seguía intacto. Es debido a esta circunstancia que muchos autores señalan que en el fondo de la Guerra Federal nunca pasó de ser un intercambio ideológico entre las élites políticas del país.
Desde la perspectiva política, conviene señalar que durante el tiempo que duró la contienda armada, el debate político estuvo centrado en Caracas, en torno a la oposición entre los sectores liberales y conservadores. Roto el consenso inicial de la Revolución de marzo de 1858, Julián Castro buscó la alianza de uno u otro bando con el fin de lograr su permanencia en el poder. Sin embargo, estas maniobras solo lograron acelerar su caída el 1 de agosto de 1859. El establecimiento de un efímero gobierno provisional federalista que duró menos de 24 horas y que después del episodio de la Sampablera, el 2 de agosto de 1859, es reemplazado por un nuevo gobierno de tendencia conservadora. No obstante, en el propio seno del Partido Conservador se enfrentan dos tendencias, la de los civilistas o legalistas que apoyaban a Manuel Felipe Tovar y Pedro Gual, y la de los dictatoriales, quienes promueven la figura de José Antonio Páez como única salida para restablecer la paz. Esta pugna se decantará finalmente con el segundo regreso de Páez en marzo de 1861. Características económicas de la Guerra Federal. La década de 1830 a 1840 fue de cierta bonanza económica. Tuvo gran importancia la Sociedad Económica de Amigos del País, que se había creado desde 1829 con el fin de orientar la economía con carácter de institución asesora. Los renglones que dieron mayores ingresos fueron la ganadería, el cultivo de tabaco y los derechos de aduana. A partir de 1840 comienza una crisis económica que modifica paulatinamente el cuadro de bonanza. Baja el precio del café, que es el principal producto de exportación, de 0.09 pesos por libra en el año fiscal de 1831 a 1832. Bajó a 0.06 en el año 1848 y 1849. El segundo producto, cacao, apenas subió en los mismos años de un 0.13 pesos a 0.16 por libra. La cantidad de café exportado bajó igualmente de 36% de las exportaciones del año fiscal en 1831 y 1832 a 22% en 1848 y 1849. En consecuencia, bajaron los ingresos del Tesoro. La Guerra Federal acentuó la crisis de 1858. La economía se arruinó. Los impuestos a la ciudadanía aumentaron hasta en un 65%. Venezuela aumentó su deuda externa, disminuyó la exportación, aumentó el desempleo. La ganadería se vio diezmada porque matar ganado había sido una de las acciones de los federalistas contra los dueños de hatos, que eran conservadores. La ruina alcanzó igualmente a la agricultura y el comercio. Los años que van de 1840 a 1847 constituyen uno de los periodos más ricos de la historia republicana de Venezuela. Durante este espacio corto de tiempo se produjeron acontecimientos que marcaron la historia de Venezuela. Se desarrollaron debates de ideas y acciones prácticas realmente trascendentales. Con la sociedad liberal surgió el primer gran partido venezolano programático y popular. Con el venezolano aparece la prensa popular. También surge el debate electoral opacado por el ventajismo de los factores de poder. Nace en medio de la violencia la primera insurrección campesina de nuestra vida republicana, acaudillada por el gran capitán Ezequiel Zamora. Hasta aquí este video, gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y recuerda dejar tu comentario por cualquier inquietud sobre la Guerra Federal en Venezuela.